Para que la gente te conozca, quién es Adrián Aybar y qué cargo desarrolla en el organigrama de Classing. Bueno, pues yo fundé Classing en el año 2017. Actualmente soy el CEO, aunque para eso nadie te prepara. Es decir, es de esas profesiones que las vas aprendiendo según vas viviendo en ellas. Yo estaba en la universidad haciendo ingeniería de teleco y Classing nace porque yo tenía la dificultad de hablar en inglés. No me contrataban, tenía buenas notas, yo era un tío competitivo y cuando fui al mercado a ver cómo se podía aprender inglés, pues no, no encontré nada que fuera rápido y eficaz frente a las horas que echaba, ¿no? Y ahí fue en uno de esos días que dije, joder, aquí hay mucho mercado. Y ahí es donde nace Classing, muy de andar por casa, dando clases por Skype, nada que ver con lo que soy, pero bueno, esas mis tareas. Dentro de mi día a día, pues te diría que es un puesto guay, pero me falta barrer y yo creo que ya haría el 100% de las tareas posibles dentro de la compañía. Como has dicho, la empresa nace en 2017 con el objetivo de revolucionar un poco el aprendizaje de inglés con el e-learning. ¿Qué ha supuesto para ti la empresa Classing a nivel de aprendizaje? Te cambia la vida. Es decir, tú empiezas con una idea muy pequeñita, estás en la uni, eres joven. Además, yo nunca pensé en que esto fuera a ser muy grande. Y entonces tu idea es encontrar algo que encaja dentro de un mercado y que encima ayuda a la gente. Pues es más rápido, no tienes que ir a clases grupales, no te tienes que desplazar. Estamos hablando de 2017, justo antes de la pandemia, 3 años antes. Esto que estamos haciendo no era nada habitual, las conexiones no eran las mismas, todo cambia, ¿no? Y tú eres un chaval que está en la uni. Pues estamos en 2024, 7 años después, soy otra persona completamente distinta. Lo que era un objetivo así de pequeñito se ha convertido en un objetivo que me saldría de la pantalla. En muchos aspectos todos esos sueños se han cumplido, sino que encima ha sido mejor. A cambio, pues hemos tenido que sacrificar muchísimas cosas, ha sido muy duro, infinitas horas de trabajo. He perdido cosas también en mi vida que me hubiera gustado no perder, pero bueno, al final creo que si hacemos una lectura completa está siendo un camino, porque esperemos que nos acabe, por lo menos pronto, un camino muy bonito. Entonces, en ese aspecto, sobre todo, ver un mundo diferente. Si tuviera que decir una frase, no sé qué me ha cambiado la vida, ver un mundo que probablemente es muy difícil de ver de otra manera. Centrándonos un poco en lo que explicas, ¿cómo definirías a Classing desde dentro? Porque desde fuera entras a la página web, os conocemos un poco, ya sabemos el tipo de servicio que ofrecéis, pero ¿cómo lo definirías desde dentro? Vale, pues para entender Classing desde dentro te voy a contar que yo soy de Guadalajara, es decir, aquí lo normal es que este tipo de empresas se nazcan en Madrid, Barcelona, Valencia, ciudades más grandes. Piensa que Guadalajara es casi un pueblo grande, una capital de provincia, pero un pueblo. Entonces, buscamos hacer todo un poco de andar por casa, cuidar mucho a la gente. Hasta hace poquito, mucho proceso manual porque queremos poner en valor a las personas. Entonces, bueno, Classing, con el crecimiento perdimos un poco esas raíces, que es normal, es muy difícil crecer sin perder cosas, y ahora estamos justo en ese momento de intentar volver a ellas. Al final lo que buscamos es cuidar a la gente, mimarla, ayudarla, guiarla, porque al final yo creo que el tema del inglés es un problema casi de personas, ¿no? Tengo un problema con no sé hablar, me da vergüenza, me falta la confianza, pues eso es un poco lo que queremos paliar y aquí igual. Además somos una empresa muy joven, la media es muy baja, estamos en 27, 28 años, yo la supero, ya, al principio no tanto, y buscamos también potenciar a la gente. Es decir, creemos que la gente que tiene el talento, pues, si le das la oportunidad y las herramientas, se puede convertir en alguien muy potente en muy poco tiempo. Si no es necesario tener 45 años para ser un top en un sector. Ahora has hablado un poco de lo que vosotros concibís como el concepto de Classing. Y yo por otro lado también conozco otras empresas que más o menos hacen lo mismo, pero para que yo lo sepa y la gente lo conozca, ¿en qué se diferencia Classing de otras empresas del mismo sector, con un formato parecido? Es una pregunta complicada porque al final las clases de inglés son clases de inglés. Es decir, no vamos a inventar la rueda.
Aquí el punto está en que a esa clase de inglés le puedes adornar con tecnología, data, mucha info, pero al final, ¿sabes lo que es importante aquí? Un poco lo que está pasando en esta call es la relación entre las personas. Nosotros invertimos un porcentaje altísimo de nuestro presupuesto anual en los profesores. No solo en formarlos, sino en cómo los captas, cómo los filtras, cómo los entrenas, cómo los promueves. Y no solo les vas a entrenar en cómo dar una clase de inglés, sino cómo hacer sentir bien a la otra persona, cómo apoyarla, porque al final yo siempre pongo el ejemplo de que Classing no deja de ser un gimnasio de los idiomas. Entonces, hay dos modelos. Tú empiezas en el gimnasio, tu objetivo es perder peso mismo. Y resulta que las 2 primeras semanas te apoya a alguien, te enseña cosas, después de un kilo y medio. Que probablemente sea casi todo mentira, pero eso hace que te motives a muerte. Y una vez te motivas y encima confías en el de enfrente, que es tu profesor en este caso, empiezas a realizar clases. Al final, Classing se basa en esos modelos inmersivos de Erasmus, de viajar fuera, la gente que se iba a Manchester, a Australia. Tú cuando te metes en una inmersión es inevitable mejorar y aprender por puro, es crecimiento orgánico. Si encima te damos los trucos y te apoyamos, conseguimos una evolución rápida. Entonces, si tuviera que elegir la diferencia de Classing con los demás, es ese primer mes que te pega un chute motivacional, que te mete en la rueda, y una vez dentro de la rueda, la disciplina, la rutina y demás, te hace crecer. Y 2, cómo son nuestros profesores. Ahora, Al final de ese aspecto, perdón. no, ahora que has hecho esta comparativa con el gimnasio, con un poco también al final como una conexión con el profesor a nivel parecido, un símil con lo que es un equipo, con el entrenador, ¿qué puede aportar Classing al deportista de primer nivel, que es lo que a nosotros pues también nos incumbe? Al final, el deportista de primer nivel lo primero que hace es que su flexibilidad horaria es complicada, porque normalmente entrena muchísimo. Tiene varias franjas de entrenamiento, está cansado, tiene que cuidar la nutrición, el descanso. Lo sabemos porque tenemos mucha relación con otros ámbitos del deporte, asociaciones, equipos de alto nivel. Al final, nosotros no solo te aportamos la flexibilidad, sino que nos adaptamos. Imagínate que, yo siempre pongo el ejemplo, tenemos un deportista en Lituania y tiene un tirón. ¿Cómo le explico yo al fisio que está en Lituania, que habla inglés, que encima no hablará un perfecto inglés, que me duele aquí? Y esa explicación, que parece una tontería, te puede cambiar pues, el hecho de lesionarte o no lesionarte, o incluso de pasar un buen o un mal rato, o incluso de irte a Lituania o no irte a Lituania, y que eso relate tu carrera, o la lance del todo, ¿no? Pues al final el poder adaptar ese tipo de contenidos, ese tipo de situaciones, de roleplays, eso hace que tú seas más capaz en el ámbito que tú necesitas de poder comunicarte, que eso es clave. Al final, dentro del deporte, si sobre todo son deportes de equipo, la comunicación es clave entre tus compañeros. Y tercero, sobre todo lo que te decía, la flexibilidad. El poder cancelar una clase y ponerla a las 7 de la tarde, al día siguiente quiero seguir teniendo con mi profe y puedo ponerla a las 2 y que tu profesor siempre esté. Que incluso un día no pueda tu profesor, puedas llamar por teléfono al equipo de gestión o mandarle un email y que te ayude y te ponga un profesor similar que ellos saben que te va a funcionar, ese tipo de temas. Y a partir de ahí también, sobre todo toda la temática de roleplays. Al final vemos las clases de inglés como aprender gramática, speaking y demás. Nosotros trabajamos mucho lo que es lo de antes, relación de persona a persona, ese roleplay que hace que a lo mejor no seas un experto en inglés, pero que sí que sabes realizar lo que tienes que realizar. Ahora hablando de todo esto, más lo que has comentado anteriormente, en las empresas siempre se habla de la misión, la visión y los valores, que va un poco relacionado con todo lo que has comentado, pero para ser un poco más específico, ¿cuáles serían cada una de estas variables o cómo definirías cada una de estas variables en Classing? Al final esa es una historia bonita porque la misión y la visión han ido evolucionando con el paso del tiempo en Classing, es decir, no ha sido siempre la misma. Al final, lo que te decía al principio, un pensamiento pequeño, y ahora es un pensamiento mucho más grande. Encima estamos intentando volver a esas raíces, ¿no? Nuestra misión siempre ha sido conectar a las personas a través de los idiomas. Esa manera en la que conseguimos que 2 personas de países completamente diferentes sean capaces de comunicarse y compartir. Al final el idioma es una herramienta de unión, aunque no nos demos cuenta, incluso a día de hoy. Por ese camino queríamos solventar esa espinita que tiene, sobre todo en España, pasa en casi todos los países,
que están bañados por el Mediterráneo se experimenta con el inglés, sobre todo con la parte comunicativa. Entonces, bueno, a nivel de misión ese era un poco nuestro objetivo, y de visión y de valores sobre todo hay ciertos verbos que se ajustan mucho a lo que nosotros somos, que es guiar, ayudar, colaborar y acompañar. ¿Por qué? Porque al final no dejamos de ser ese guía, al final la persona que evoluciona eres tú o el alumno. La diferencia entre que evolucione en una semana o en un año es ese acompañamiento. Entonces, el poder acompañar a las personas a desarrollarse para poder alcanzar la meta que sea, ya pues sea un hobby como puede ser viajar, o la posibilidad de salir al mercado laboral en otro país, o la posibilidad de que te contraten como deportista en un país de habla inglesa. Entonces, bueno, esos son los tres pilares que siempre hemos tenido dentro de la empresa, unas veces más pequeños, otras veces más grandes, pero sí, es lo que nos gusta. Antes has comentado, la empresa nace en 2017, 3 años antes de la pandemia. ¿Cómo cambia la pandemia a Classing? ¿Cambia para bien? Entiendo, hay muchas empresas con las que he hablado de un perfil similar al vuestro, con mucho contenido online, con este tipo de formatos, y claro, siempre me comentan que la pandemia fue donde hizo como el cambio a la empresa. No sé si a vosotros pasó lo mismo. Yo creo que la pandemia lo que ha cambiado son las personas, más que a las empresas. Es decir, habrá empresas que se hayan adaptado y han salido súper beneficiadas y empresas que no. Te cuento primero lo que creo de la pandemia y luego te cuento cómo afectó a Classing. Desde que la pandemia pasó, el ser humano ha cambiado su manera de pensar. Creo que ahora todo lo que no es eficaz y eficiente, no empleamos tiempo en ello. Es decir, si yo estoy una hora conversando contigo y no nos genera interés, en vez de estar una hora, o no volvemos a repetir la hora o estamos solo 20 minutos. Eso sí, si encontramos ese resultado o encontramos valor en lo que necesitamos, es perfecto y lo seguiremos manteniendo en el tiempo. Para Classing fue un boom porque Classing nace como un B2C, es decir, a cliente particular. Nuestra plataforma solo daba clases a personas de todo el mundo, pero no eran usuarios de empresa. Ya teníamos un pequeño porcentaje entonces de empresas que trabajaban con nosotros, y justo después de la pandemia fue un cambio en el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque es verdad que tuvimos un pico de particulares tremendo. Creo que todavía no estamos a la altura de entonces y somos 4 o 5 veces más grandes que en aquel momento, pero cambió el modelo de empresa. Toda esa Classing Company que se realizaba, que la gente asistía, que se desplazaban, horarios muy fijos, desapareció y nos fuimos a este modelo. Además, por aquel entonces no existía ese beneficio de empresa como era pues, igual que están los cheques restaurante o ese tipo de temas, y los idiomas aparecieron. Dejamos más las clases grupales y empezamos a las clases particulares o esas clases one-to-one. También es verdad que con la evolución de los años estamos en la era de la personalización, donde ese one-to-one hiperpersonalizado para cada alumno es clave para que los resultados sean satisfactorios, porque al final es lo que te digo, ya no nos gusta perder el tiempo. Entonces, bueno, en ese aspecto la pandemia nos ayudó muchísimo porque no solo fue momentáneo, sino que cambió el mindset de las personas. Relacionado también con eso que dices del one-to-one y de este tipo de clases, lo que quiero saber es cuál es la diferencia entre el e-learning que ofrecéis vosotros y una clase presencial de inglés, las de toda la vida, para decirle de alguna manera. O sea, ¿en qué crees que cambia? ¿En qué se beneficia aparte de la flexibilidad? ¿Cómo lo ves eso? Te lo he dicho antes, una clase de inglés es una clase de inglés. Si el profesor presencial es bueno, la clase es tan buena como la nuestra. Eso no hay duda, porque al final lo que cambiamos es el entorno. Las ventajas que sí que tenemos, al final, ¿dónde estás tú, Oriol? Barcelona. Vale, pues imagínate que tú para poder acudir a una clase, independientemente del tiempo de desplazamiento y la flexibilidad horaria, tú vas a tener a tu disposición X profesores dentro del área metropolitana de Barcelona. Vamos a poner 1000, que 1000 ya es un número importante. La gran ventaja que tenemos nosotros es que somos capaces de acudir al mercado internacional. Donde en Barcelona tenemos 1000, nosotros podemos tener fácilmente 100 millones. Entonces, toda esa estrategia de filtrado, adquisición, entrenamiento de profesorado
es más factible encontrar calidad dentro de ese volumen que cuando tenemos volúmenes más pequeños. Eso por un lado. Segundo está la estrategia de costes. Al final, en este formato donde no hay dentro de una hora de clase, si el profesor se desplaza o te desplazas tú, estamos perdiendo realmente 3. Entonces todo eso hay que imputarlo dentro del coste de una clase. Y por último, la tecnología. Tú realizas una clase, tienes tus anotaciones, y eso está genial. Pero si somos capaces de, y más en el mundo de la inteligencia artificial que estamos, de en esta conversación sacar toda la información que podamos y poder reportártela, sacarte data con ella, proponerte ejercicios. Imagínate que nosotros introducimos una IA que es capaz de detectar que tienes problemas en el pasado o en el presente simple. Y de repente, como somos capaces de marcarlo, no solo te informamos y lo tienes accesible, sino que te enviamos ejercicios relacionados, te mandamos retos a diario. Ya no es solo la clase, es la clase y mucho más. Entonces, ahí es donde podemos encontrar ciertas ventajas frente a los modelos tradicionales. No por ello son malos, ¿eh? Es decir, yo soy un enamorado de lo de siempre, pero es verdad que las herramientas colaborativas que nos da la tecnología son muy buenas. Y relacionado con esto que dices, ¿cómo crees que puede evolucionar? Es decir, ¿Clasing está preparada para seguir dando pasos adelante en relación a la tecnología? Es decir, la tecnología va a seguir avanzando como ha avanzado mucho últimamente. ¿Cómo lo prevéis? ¿El futuro? ¿Qué objetivos os marcáis? Al final, predecir el futuro es difícil. Yo después de ir a hacer Teleco me doctoré en inteligencia artificial hace 5 o 6 años, cuando no era tan trendy como es hoy. Entonces a mí me gusta muchísimo el algoritmo y demás. Creo que el mundo va a ir a un mundo colaborativo, como te decía antes. Ni una IA por sí misma te va a enseñar idiomas, ni un profesor sin tecnología va a poder estar a la altura de esa competición entre los híbridos. Eso es mi creencia futura hacia dónde vamos, ¿no? Nosotros a nivel roadmap estratégico de tecnología siempre hemos ido un poquito por detrás a la cola de la tecnología frente a algunos de nuestros competidores en años anteriores. Es verdad que ya estamos a la altura y no solo estamos a la altura, sino que buscamos dar ciertos pasos evolutivos muy importantes. Esperamos ser capaces de introducir herramientas tecnológicas que nos permitan tener toda la data posible de lo que ocurre dentro de una clase. Con ello, ¿qué vamos a conseguir? Lo que te decía, patrones, poder hacer reportings automáticos, la posibilidad de proponer correcciones en tiempo real, subtítulos para aquellas personas que se están estancando dentro de una clase, es decir, funcionalidades que además están poco vistas en el mercado, si es que se ven, y además es casi lo que más nos motiva, porque además es seguir ayudando, es seguir poniendo capitas para que cada vez dentro de una clase podamos aprender más. El otro día me preguntaban qué era mejor, si utilizar Duolingo o Clasing Go, que al final es parecido, o ver una serie en Netflix. Yo siempre digo lo mismo. Para aprender inglés lo que hay que hacer es estar el mayor tiempo estimulándose en inglés. Esto es como para correr una maratón. Para correr una maratón lo que hay que hacer es entrenar mucho, ¿no? ¿Cómo entrenes? Es verdad que unos entrenos son mejores que otros, pero la clave es entrenar, ¿no? Entonces, entre utilizar Clasing Go y Netflix, no importa. Si puedes utilizar los dos, mejor. Y si no, elige uno. Pero lo importante es que des clases, que veas Netflix, que intentes hablar con alguien en inglés, que escribas redacciones, que al final el objetivo es hacer, ¿sabes?